Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del taller de introducción al desarrollo, testeo, documentación y distribución de una librería en Python. La sesión anterior, los contenidos de la sesión anterior eran un poco una introducción al taller y a las herramientas que íbamos a usar. Ahora sí ya vamos a iniciar con cómo desarrollar, testear, documentar y distribuir una librería de código abierto, una librería libre, de uso libre, en Python. Y para este taller sí que suponemos que los participantes tienen conocimiento al menos básico en cuanto a programación en Python, además de que se manejan con herramientas como GitHub, Conda, ¿sí? Porque serán herramientas que podemos introducir en el taller, pero que ya usaremos para nuestro propósito, que es al final distribuir una herramienta computacional que otras personas puedan usar. O sea, si hago el esfuerzo de desarrollar un conjunto de algoritmos, empaquetarlos en un software, en una librería, para resolver un problema que yo tengo, entonces, ¿por qué no compartirlo con el resto de la comunidad de usuarios que también pueden encontrarlo útil para resolver las mismas necesidades o pueden construir sobre él modificándolo o, o lo pueden distribuir? ¿Sí? En eso consiste el hacer software libre. Entonces, empecemos definiendo qué es una librería o qué entendemos por librería. No es un stand con muchos libros, hablamos de librería o llamamos librería a un conjunto de métodos, funciones y objetos destinados a resolver pues, un problema y lo empaquetamos, lo ponemos en una caja, ¿sí? Y coordinamos sus elementos y lo documentamos y lo testeamos y lo distribuimos para que sea usado como usamos un software, un programa informático, ¿sí? Decimos librería, como veremos más adelante, quizá de la misma manera que decimos paquete o de la misma manera que podemos decir software, y usaremos más librería y no sé de dónde viene el término, pero podemos aventurar que quizás como antes trabajábamos con scripts, eran hojas, eran documentos, es el hacer una herramienta que sea un compendio de esas hojas o esos documentos, eso lo podemos llamar librería. Hablaremos de por qué trabajar con librerías y ya empezaremos a describir cómo vamos a implementar una librería. Estaremos pensando o tomaremos un poco como campo de trabajo una librería de cómputo científico para resolver un problema o cuestiones que pueden ser interesantes en un aspecto o campo de la investigación científica, pero el taller está abierto a cualquier tipo de participante. Veremos, describiremos cómo vamos a testear la librería. Si bien eso empezaremos a hacerlo en sesiones posteriores, describiremos cómo vamos a documentar la librería. De nuevo, también empezaremos a hacer eso en sesiones posteriores y describiremos cómo vamos a distribuir, cómo vamos a hacer llegar a los posibles usuarios nuestra librería. Y por último, iniciaremos una librería. El objetivo del taller es acompañarlos en el proceso de implementación, testeo, documentación y distribución de una librería. ¿Cuál puede ser el propósito de esa librería? La librería con la que vamos a ilustrar todo el proceso, pues, va a ser un propósito de resolver un problema sencillo,
científico, conocido, ¿sí? Que es solamente una excusa para estructurar la librería. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna idea, algún problema que quieren resolver, acudieron a este taller porque tienen un plan, un proyecto de diseñar implementar y distribuir una librería de cómputo programada en Python, pueden empezar ahora, pueden seguir la evolución del taller y los podemos acompañar y les podemos apoyar a la hora de ir puliendo o ir estructurando esa librería que les será útil en el propósito que tengan. Ahí nosotros, o sea, de alguna manera los podemos tutelar a lo largo de este taller de una manera totalmente desinteresada. Si no tenían ninguna idea de qué librería podrían ustedes implementar, sí les vamos a pedir que imaginen un problema o que piensen en qué función podría tener esa librería. Puede ser una función totalmente sencilla y solamente elegida para ser instrumentada como ejemplo. Es decir, igual quizás prefieren probar primero con una idea sencilla, como por ejemplo, voy a hacer una librería que calcule áreas y volúmenes de formas geométricas, ¿sí? El usuario la importará y encontrará pues, unas funciones como por ejemplo volumen del cono o volumen de un paralelepípedo o área del triángulo, y podrá ahí meter los datos de las geometrías para encontrar como salida de esas funciones el área, las superficies o los volúmenes. Podría ser suficiente y podría ser una buena excusa para implementar y cubrir todos estos aspectos del desarrollo y distribución de una librería de cómputo. Ok, ¿qué es una librería? Lo hemos anticipado en la slide anterior, pero me gustaría definir una librería en oposición a como trabajábamos hace 15, 20 años, que era más haciendo scripts o escribiendo programas que tenían un comienzo y tenían un final. No, quizá no estábamos tan habituados los ingenieros en programación y los ingenieros en cómputo sí, ya tenían esa cultura, obviamente hace 20, 30, casi 40 años, pero no estábamos los demás tan habituados a programar de manera modular. Entonces lo que hacíamos era escribir un programa donde en un editor de texto, en una hoja de papel, empezábamos a definir desde arriba las variables con las que íbamos a trabajar, quizá importábamos a algún fichero, algún módulo, algunas funciones que teníamos escritas en otros ficheros y resolvíamos todo el algoritmo hasta ofrecer la salida de los datos calculados o lo que fuera. Es decir, que era una unidad, ese programa, que tenía su código fuente y resolvía una cuestión. Ahora, ¿qué sucedía? Sucedía que pasados los 3 meses después, ya no he visto ese código, no habíamos visto ese código, teníamos la necesidad de volver a usarlo. O teníamos la necesidad de construir algo sobre él. O teníamos la necesidad de usar esa herramienta en un contexto diferente y quizá no toda la herramienta, sino parte de ella. Entonces, aquellos desarrolladores no profesionales, digamos, no estaba tan popularizado, nos veíamos forzados a inspeccionar otra vez el código, volverlo a entender. Como habíamos programado solo para nosotros, pues seguramente no lo habíamos documentado.
Se nos olvida que hay que documentar para alguien más, no solamente para otros desarrolladores, sino para su yo del futuro, que dentro de 3 meses va a leer esas líneas de código y no va a reconocer qué ideas tuvo y qué hacen. Entonces hay que poner documentación. Entonces nos veíamos obligados a tener que volver a repasarlo, extraer, cortar código, pegarlo en el otro sitio. No era muy funcional, no era muy operativo. Obviamente podíamos segmentar mi algoritmo en módulos, ponerlos en ficheros distintos, compilar esos códigos en librerías, en ejecutables e independientes, y ejecutarlos desde otro código de manera estática o dinámica. Y ya ahí estábamos empezando a hacer lo que es programación modular. Es decir, segmentar mi problema en problemas pequeñitos que van a ser resueltos de manera independiente y que una vez que estos problemas pequeñitos e independientes que con su acoplo resuelven un problema más grande, ¿sí? Están hechos, solo me tengo que preocupar de coordinarlos, ¿no? De ver qué entrada necesita este módulo, esta función, qué salida da, qué es la salida, la puedo meter como entrada al siguiente o tengo que hacer una pequeña conversión o tengo que retocar los datos. Es decir, en ese momento lo que estamos haciendo es construir unas piezas de Lego que voy a llamar módulos, y esas piezas de Lego nos vamos a preocupar una vez que ya están construidas y que sé que funcionan per se, ellas solas, nos vamos a ocupar de construir con ellas acoplándolas a algo más grande, una estructura más grande, que va a estar su acoplo destinado a resolver otros problemas más grandes que solo se pueden resolver cuando se hacen uso de varias de esas piezas. Eso es dar el salto, digamos, conceptualmente, a programar módulos. Ahora, podríamos tener esos módulos en nuestro directorio de nuestra computadora. Nosotros sabemos qué hacen los módulos. Los módulos fueron programados por nosotros para resolver nuestros problemas. Y ahí nos quedamos. No es muy eficiente quedarse ahí. Primero porque seguramente el código que uno ha desarrollado puede ser útil para más personas, para resolver los problemas específicos de más personas si es que tienen el mismo problema. Pero si además dejamos que cualquier persona pueda ver el código, si además dejamos que cualquier persona pueda entender el código y modificarlo, estamos desarrollando herramientas que van a evolucionar. Y otros usuarios las van a usar, van a decir, me gusta mucho este martillo que construyó Edgar, sirve con este martillo, me sirve para clavar clavos, pero tengo un clavo en la pared, arriba casi en el techo, está a 2 metros y no alcanzo. Pues le voy a quitar el asa y voy a hacer una asa más larga y voy a usar el martillo que hizo Edgar. Solamente tengo que implementar una asa nueva y después, ¿por qué no? Voy a compartir ese martillo con los demás, porque al igual que hizo Edgar conmigo, igual yo estoy resolviendo otros problemas. Y de esa manera, el ecosistema de herramientas de las que cualquiera puede disponer va creciendo y se hace enorme como el que tenemos ahora, ¿sí? Ahora, esas herramientas ya tienen que venir un poco más cuidadas, no son solamente el script, el documento que tengo yo en mi computadora, tampoco son el conjunto de módulos que yo coordino en mi código. No, ya uno tiene que preocuparse de un consumidor que no es un consumidor que vaya a comprar el producto con dinero, sino que es un usuario. O sea, es un usuario como uno mismo. Entonces se tiene que poner en el lado de la persona que va a hacer uso de esa herramienta que uno desarrolla. Por varias cuestiones. Una, por una cuestión de respeto
a quien va a interesarse en usar la herramienta que hacemos. Dos, por una cuestión de reciprocidad con el resto de usuarios de la comunidad. Si estamos haciendo uso de un sistema operativo que es libre, que ha sido desarrollado por muchas personas, que usamos sin pagar dinero, si estamos usando un lenguaje de programación que es libre, si estamos usando sus librerías que son libres y que están desarrolladas, auditadas, usadas, documentadas por mucha gente, por la comunidad, pues, pues no es que sea romántico, es una cuestión de justicia el decir, bueno, voy a contribuir, pero voy a contribuir bien, siguiendo los mismos estándares. Así que esa herramienta, ¿sí? La empaquetamos para que sea de fácil instalación y fácil uso. Seguimos una serie de estándares o de estándares que debemos de respetar porque el respetar los convenios que nos hemos dado puede parecer algo trivial o insignificante en cuanto a que igual no tiene mucho impacto y relevancia, pero no, o sea, el respetar los convenios al fin y al cabo es el poder comunicarnos con los demás, o sea, hablamos el mismo lenguaje, expresamos el mismo lenguaje, los otros usuarios ya tienen una experiencia, conocen un convenio y reconocen lo que estás haciendo porque ven esos convenios respetados. Documentamos no solamente para nosotros, sino para los demás y hacemos que la documentación sea legible y sea entendible y sea útil. Quien programa para sí pues, tendrá un problema en cuanto a que, como decíamos, su yo de futuro seguramente no va a recordar qué es lo que hizo hace 6 meses y va a perder mucho tiempo y probablemente va a programar lo mismo 3 veces, o 4 o 6. Pero si lo que queremos es contribuir, pues tenemos que pasar tiempo documentando. Tendremos que testear también. Tendremos que automatizar unos test en mi librería. No basta con decir, esta librería hace esto y ahí va. Ok, nadie está pagando por su uso. Es verdad que las licencias de código abierto son licencias que literalmente excluyen la responsabilidad de quien las programó ante una posible consecuencia de su uso. Es una cuestión legal. Yo hago esto, no me estás pagando, úsalo si quieres, pero mm, si con esto construiste un avión y se cae, yo te advertí de que mi herramienta está en constante desarrollo, hago todo lo posible porque funcione a la perfección y la puedas usar a ojos cerrados, pero si hay algún problema que yo solucionaré en cuanto lo conozca y deriva en otras consecuencias, no me hago responsable. Eso suelen tener la mayoría de las licencias de código libre, lo cual no hace que nosotros nos desentendamos de que la herramienta que estamos ofreciendo funciona bien o mal. No, o sea, hay que implementar testeo automático para asegurarnos que cualquier modificación futura que vamos a hacer o cualquier implementación pasa una serie de test de calidad antes de poder liberar esa versión. No solamente por los demás, sino por uno mismo. Si uno mismo está desarrollando una librería para su proyecto, tendrá que poner marcas, semáforos, pruebas, test, para saber que cuando modifica cosas sigue funcionando, sin necesidad de tener que esperar a ver si falla en el futuro o tener que revisar que línea a línea todo funciona correctamente. Por último, esa librería, que no sucedía con los scripts, con el código o con los módulos así tal cual, puede ser distribuida, ¿sí? Y puede ser puesta en unos canales de distribución que respetan, de nuevo, unos convenios y unas pautas para que cualquiera en su computadora lo pueda instalar fácilmente. Entonces, dicho esto, antes de empezar la librería, brevemente vamos a anticipar qué herramientas vamos a usar para implementarla. Ok,
¿Qué herramienta vamos a usar para implementar o hacer el desarrollo? Nuestro objetivo es hacer la implementación de esta librería un proyecto en colaboración. Quizá es un proyecto que empieza una persona sola, pero si la estructura y las herramientas que se usan desde el principio tienen en mente la posibilidad de colaborar, vamos a hacer que pasado el tiempo la herramienta evolucione y solucione más cosas con menos esfuerzo y en un menor tiempo. Puede que futuros usuarios de su herramienta la usen, detecten un problema o vean una posible sugerencia de nueva implementación, nueva funcionalidad y quieran interaccionar con ustedes casi como si fuera un nuevo miembro del equipo de desarrollo. Si es solamente un usuario que no tiene experiencia, debemos, si nos queremos de alguna manera ajustar y comportar según el canon de el software libre y la ciencia libre, debemos de dejar la opción de que el usuario pueda dar retroalimentación. O sea, el usuario no es un usuario del cual nos vamos a desentender y no es un usuario inútil para el desarrollo. O sea, es un usuario que va a ser muy importante a la hora de mejorar la herramienta. El usuario tiene que poder levantar una queja, entre comillas, amablemente, eh, y decir, esto no funciona, o pensaba que esta librería servía también para esto y encontré todo menos eso. Y todo esto es información que uno va recogiendo para mejorar el uso de su herramienta y llevarla a cotas más lejanas. Hay usuarios que son usuarios avanzados y esos usuarios van a poder usar la herramienta y van a poder detectar un problema o cambiar un pequeño matiz que hace que esa herramienta sea más útil para sus necesidades y compartirlo con el equipo de desarrollo. O sea, es decir, yo veo vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a GitHub, por ejemplo, y vamos a ir a un proyecto muy relevante, es para hacer simulación de dinámica molecular, eh, y vamos a ver su tabla de ISOs. Vamos a buscar, por ejemplo, uno que está cerrado, que lleva mi autoría. Oh, no, que lo abrí yo. Ah, no es el que yo buscaba. Ok, aquí estoy contribuyendo en una discusión. Vale, vamos a ir al paquete Yang. GitHub. Ok, esta es una herramienta desarrollada por un laboratorio en el Sloan Kettering Center de Nueva York. Se dedican a hacer proyectos de investigación relacionados con biología computacional y cáncer. El edificio del hospital está dedicado a cáncer. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar. Sí que tenía que haber. Vamos a ir a mi usuario, un segundo. Ah, ok. Ok, vamos a ver este ejemplo. Esto es un repositorio de Jupyter Notebooks para hacer eh, libros interactivos.
Detecto un problema y estoy usando esta herramienta. Esta herramienta la desarrollan las mismas personas o parte de las personas que desarrollan Jupyter. Entonces detecto un problema. Ok. Detecto un problema y digo, bueno, mira, estoy usando vuestra herramienta. Cuando hago una tabla excesivamente grande, se sale de la celda. Yo esperaría encontrar un scroll para poder navegar en la tabla y sin embargo no lo encuentro. O sea, la tabla se sale del margen derecho y no puedo alcanzar a ver qué es lo que queda fuera del tamaño celda, ¿sí? Eh, Uno tiene que, cuando hace una herramienta, dejar que estas cosas sucedan. O sea, que los usuarios le digan, oye, mira, creo que esto es un error, esto es un bug, ¿sí? Hay que dar la posibilidad y explicar cómo se reproduce el bug, ¿sí? Para que los desarrolladores, para no hacer perder mucho tiempo a las personas que lo están desarrollando y que lo puedan identificar rápido. Y entonces describo qué es lo que hago, describo qué dependencias estoy usando o herramientas estoy usando y cuál es mi ambiente de trabajo y las versiones específicas de las herramientas de ellos, ¿sí? Eh, lo que me dicen es, ok, dame más información, qué tema estás usando, y me dicen, creemos que esto ya está seguramente resuelto en otro sitio, échale un ojo. O sea, ni siquiera el desarrollador dice, ah, muchas gracias, ya lo soluciono. No, me dice, mira, échale un ojo a esto, porque creemos que quizá esto pudiera resolver el problema que has detectado. Entonces hago como soy un usuario un poquito más avanzado, entonces intento desarrollar yo la solución. Hago la solución, me dice, no, la solución está mal, me da una serie de consejos y le digo, ok, creo que esto funciona perfectamente. De hecho, lo implemento en el código y funciona. O sea, y funciona el scroll. En ese momento, lo que le digo es, oye, ¿será que apoyaríais que mande un pull request? Un pull request es una solicitud de implementación de mi solución a su herramienta. Eso no me convierte en desarrollador de la herramienta, eso me convierte en colaborador o contribuyente, ¿sí? Eh, y otro desarrollador dice, esto me parece interesante, voy a abrir otro issue, otro problema relacionado con esto en otro repositorio que quizá tengamos el mismo problema. Entonces, yo detecto un problema, yo con la ayuda de ellos la resuelvo y las líneas de código las empujo, las mando a su proyecto para que ellos, con un pull request, acepten la incorporación de esa solución. Esto es muy común, esto es muy común. Y de hecho, gracias a eso, a veces uno gana colaboradores en proyectos y siempre se consigue que la herramienta avance de manera más rápida a que si la desarrolláramos y usáramos aislados, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a implementar la herramienta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como queremos que tenga la opción de que sea un desarrollo colaborativo, lo vamos a hacer en GitHub. En GitHub vamos a abrir ahora mismo un poquito después, un repositorio y vamos a empezar a hacer una herramienta. Ya sabemos dónde la vamos a implementar. ¿Cómo la vamos a testear? No vamos a empezar a testearla hoy, pero la vamos a testear con una herramienta. Hay varias en Python herramientas de testeo automático, automatizable. La vamos a testear en el futuro con una librería que se llama PyTest. PyTest es muy sencillo. Lo que hacemos con PyTest es definir una batería de test, que serán unidades, a modo de problema, donde yo ofrezco el problema y la solución y testeo que eh, el algoritmo ejecutado efectivamente tenga la salida que yo espero. O sea, vamos a decir que mi librería tiene una función que es suma de dos números enteros, ¿sí? Bueno, he hecho la función, no sé si en algún momento la optimizaré, si haré alguna variación en el futuro, lo que sea,
es bueno que incluya un test en mi batería de test de la función suma. Y eso es tan sencillo como decir, bueno, si tenían dos argumentos de entrada y eran dos números enteros, voy a invocar la función suma con el número 3 y el número 5, recojo la salida y comparo que la salida es igual a 8. Si es igual a 8, ese test pasa. Si no es igual a 8, luz roja, un test falla. ¿Sí? De esa manera vamos incrementando la colección de test que veremos cómo se automatiza para que cada vez que se produce una implementación sea ejecutada toda esa batería de manera automática y humildemente, sin tener un equipo de trabajo de calidad y unos analistas de calidad y unos beta testers y demás, humildemente implementemos la estrategia para asegurar que la calidad de mi producto, que es mi herramienta, siga siendo buena, no se haya visto alterada. Esto lo haremos con PyTest. ¿Cómo documentaremos? De nuevo, también hay varias herramientas para documentar un proyecto de librería en Python, pero vamos a ir a la más popular y la más documentada. Quizá esa es la ventaja de que sea popular. Decía en otra ocasión que en estas cuestiones ser alternativo, no ser mainstream, sale muy caro. Es decir, uno puede ser pionero, puede experimentar nuevas herramientas. Seguro que encuentra ahí fuera herramientas mucho más idóneas y eficientes para lo que uno busca, pero usar a veces las simplemente más populares, que no tienen por qué ser las mejores, da una ventaja. Y es que la documentación, el foro de gente que está reportando problemas y está dando soluciones es más grande. Entonces vamos a resolver nuestros problemas de uso de esa herramienta de una manera más rápida. Y por último, cuando vayamos a ofrecer el producto, estamos usando otras herramientas que la comunidad conoce y reconoce. En ese caso, no levantamos desconfianzas ante nuestra herramienta. Ser pionero o ser alternativo o explorar con nuevas herramientas a veces conlleva pagar el costo que tiene el convencer a los demás de que lo que uno hace o la herramienta que uno usa es mejor. ¿Sí? Y esto, la verdad, es injustamente difícil en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué vamos a usar para documentar? Vamos a usar una herramienta muy reconocida que se llama Sphinx. Sphinx, que tiene esta página tan de hace 20 años, ¿verdad? Bueno, dice que empezó el copyright en el año 2007. Quizá la estructura no la han cambiado mucho. Sphinx es una librería de Python que nos lo pone muy sencillo y lo pone muy fácil para aquellos que solamente tienen unas nociones más o menos de uso promedio como para desarrollar una librería de Python, pero no sabrían cómo publicar, cómo hacer pública una documentación en versión página web. Sphinx toma el código de la librería, los comentarios que hemos incrustado en el código y las unidades que hemos desarrollado para documentar en formatos tipo, el primero era RST, que era un lenguaje de marcado texto reestructurado, que si alguien empezó a hacer blogs, por ejemplo, hace 20 años, su propio blog en una página web, reconocerá, o ficheros escritos en lenguaje Markdown, o Jupyter Notebooks, o sea, código dije comentarios o documentación incrustado en el código y ficheros con documentación escrito para nuestro gusto. Nosotros solo escribimos en Markdown y en Jupyter Notebook. Toma esa información y construye un formato de documentación que puede ir dirigido a varias plataformas. Puedes construir un PDF de texto, puedes construir
unas páginas HTML para ser colgadas como página web, una documentación en web. Puede ser simplemente una documentación en formato Linux para que la documentación aparezca por terminal, por ejemplo, cuando ejecutamos el comando man, que para pedirle documentación a un comando, ¿sí? Pero en el caso de este taller, lo que haremos será sacar la documentación en una web, o sea, en HTML, sin necesidad de que nosotros sepamos programar en HTML y en CSS. Eso es lo que veremos. Y veremos también cómo GitHub nos ayuda a servir esa web, sin que nosotros, en una máquina dedicada, tengamos que servir al mundo esa web. Eh, Hay una pregunta en las preguntas y retos que está relacionado con esto, así que no me extenderé mucho todavía el día de hoy sobre esa posibilidad, pero usaremos Sphinx para eso. Y es muy cómodo realizar esa documentación. Estas páginas que probablemente conocen, vamos a ver PyTest. Ok, la documentación de PyTest, si ven aquí abajo a la derecha, la verdad está muy flojito, pero dice que fue creado usando Sphinx, ¿sí? Si vamos a librerías populares, como por ejemplo NumPy, vemos que la documentación, bueno, no lo ponen, pero la documentación está escrita con Sphinx y usan un tema que es de PyData. Vamos a ver si, por ejemplo, Seaborn lo pone aquí. Seaborn documentación. Ok, efectivamente dice que es una documentación creada usando Sphinx. Usaremos la misma herramienta para documentar nuestra librería o sus librerías. ¿Cómo la vamos a distribuir? Bien, la vamos a distribuir haciendo uso del mismo gestor de ambientes, paquetes y canales que hemos estado recomendando, Conda o Anaconda. Hay otras maneras de distribuir un paquete de Python por herramientas propias de Python, como podría ser pip o pipen, por ejemplo, o muchas otras. Hay otras herramientas, por ejemplo, para empaquetar software en una unidad que va a ser distribuida y fácilmente instalada en máquinas con otra arquitectura, con otros sistemas operativos. Es cierto, pero pues vamos a elegir por coherencia distribuirla al menos al principio, en este taller, en el mismo canal que nosotros estamos usando para instalar herramientas, ¿sí? Que va a ser Conda. Conda es un producto libre de la empresa Anaconda. No ha ido a mi página y quería más bien que vieran. Bueno, si entran a Anaconda, verán una descripción de los productos que tienen. Pueden, en Anaconda, eh, hay versiones, digamos, de pago para empresas, dan soportes de pago para empresas, desarrollan otros productos, como por ejemplo, llamo producto a una utilidad, no a algo que vaya a ser comprado. Eh, Desarrollan otras herramientas como por ejemplo Numba, que es una librería para poder eh, tomar código de Python y compilarlo, traduciéndolo a C, sin que el programador, que solo programa, por ejemplo, en este caso en Python y no tiene conocimientos de C, tenga que reprogramarlo en C y sea más, bueno, tan rápido como casi si lo hubiera escrito en C. O sea, van a encontrar, si se mueven en este mundo, van a encontrar Anaconda en varios sitios. El que nos convoca hoy es su gestor de ambientes, paquetes y canales, que se llama Conda. Es gratuito abrir una página de usuario en Anaconda y distribuir en su propio canal de uno mismo sus paquetes al resto de la comunidad e instalarlos
para que se instalen de una manera tan sencilla como hacer conda install nombre del paquete. Y si no tienen el nombre del canal, por ejemplo, configurado en sus canales habituales, conda install menos channel o guión channel, nombre del canal, el nombre del canal que uno les está dando, proporcionando, y el nombre del paquete. Y se instala, ¿sí? No tienen que hacer nada, no hay que pagar absolutamente nada. Pueden hacer un canal por usuario o pueden declarar una organización donde hay varios desarrolladores o usuarios que van a hacer la gestión de qué canales se distribuyen allá, ¿sí? Por poner un caso, nosotros tenemos la organización UIBCDF, que es el nombre del laboratorio, y esta sería la lista de paquetes que nosotros distribuimos, ¿sí? Aprenderemos a esa librería, que ustedes las distribuyan en su canal de Conda, ¿sí? Y podrán llamar a un familiar, a la amiga o al amigo y decirle, métete o sea, pon tu computadora y, bueno, ojalá tengan Conda y sepan usarlo y les digan, mira, haz Conda install -c, canal Eric, este paquete, ya lo puedes usar, ¿sí? Este sería el fin, el fin último del taller. Perfecto. Hemos hecho una introducción a qué es lo que vamos a hacer y quizás ahora ya no va a ser ya tanta charla, sino que lo bonito es que podamos aprender cómo vamos a hacer nuestra librería con un caso práctico que vamos a ir desarrollando semana a semana y que empieza ahora en este momento con la creación de un repositorio. Tendrán como reto repetir estos mismos pasos para su librería antes del viernes que viene, para poder seguir trabajando. Si tienen, como dijimos al principio, si tienen una idea de un proyecto de verdad de librería que quieren desarrollar y que este será el comienzo y después ustedes se sacarán adelante, podemos apoyarlos y pueden tomar esa idea como ejemplo para seguir el taller. Si no, cualquier idea que tengan sencilla puede valer. Las instrucciones, los pasos que deben de hacer, pueden volver a ver este vídeo en el canal de YouTube si quieren, o pueden acudir a la descripción del reto de la semana, que está en la web del taller, semana 2, reto semanal. Aquí van a ver una serie de cuestiones que tienen que ir resolviendo muy sencillas, ¿sí? Y que veremos ahora mismo cuál es su sentido. Lo que vamos a hacer es preparar una primera estructura para comenzar a implementar una librería, ver cómo se implementa en colaboración e ir añadiendo los tests, la documentación y las instrucciones para sacar esta librería por Conda. Esto en el reto semanal. No se olviden de que también hay una serie de preguntas que estaría bien resolvieran porque usamos estas preguntas para completar un poco el paisaje que les damos en estas sesiones para que ganen un poco de cultura o se den oportunidad de hacer una búsqueda sobre un concepto que aquí solo ha sido tocado de refilón o igual no ha habido tiempo para tocar. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero de todo va a ser cuando cuando quieren crear el proyecto, cuando van a crear el proyecto, lo primero debe de ser crear el repositorio en GitHub. Vamos a ir al repositorio de la organización, que es el laboratorio, y vamos a darle nuevo repositorio. No sé si tienen experiencia creando repositorios o no, pero voy a asumir que no tienen ninguna para ir pasito a pasito. De acuerdo, aquí creamos el nuevo repositorio. Lo primero es elegir un nombre del repositorio, que no del paquete que distribuiremos
o de la librería. Pueden ser distintos, aunque lo recomendable es que sean o iguales o casi iguales, ¿sí? El nombre de la librería en realidad va a ir siempre por convenio de cómo se nombra una librería en Python, va a ir en minúsculas. Mi, mi consejo, sí, es que pongan el mismo nombre y si quieren usen la mayúscula en el nombre del repositorio, el nombre del proyecto, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más sencillo. Liliana y yo habíamos pensado que nuestro ejemplo de librería que vamos a desarrollar aquí en estas semanas con ustedes va a ser una librería que va a resolver un problema sencillo relacionado con una cuestión de percolación o si quieren en cómo una infección se propaga en una comunidad de individuos que viven en un espacio bidimensional en una malla. O sea, es decir, vamos a hacer un problema de percolación o de propagación de una señal en una grid, en una malla, en un objeto bidimensional. Otro ejemplo para entender la librería sería, imagínense, por ejemplo, una superficie de un bosque, ¿sí? Y vista desde arriba es una superficie plana y hay zonas donde hay árboles y zonas donde no hay árboles. Ahora, supongamos que en un extremo del bosque, visto desde arriba, se prende de fuego un árbol, ¿sí? Y vamos a calcular cómo ese incendio se propaga y calcularemos, según la densidad de árboles en ese bosque, cuál es la probabilidad de que alcance a quemar el 100% del bosque o qué porcentaje, ¿sí? Promedio. Esto nos ayudaría a tomar decisiones como, por ejemplo, al guarda forestal o al guardabosques hay que darle indicaciones de que el bosque se limpie y se talen árboles, pero ¿cuántos árboles tenemos que talar para evitar que un incendio se propague, por ejemplo? Entonces, esto que en física y en química se llama percolación, nos va a regalar, este concepto nos va a dar el nombre de, lo vamos a llamar en español, percolación. Vamos a llamar el repositorio percolación. La librería la llamaremos percolación, pero con P minúscula. Aquí en la descripción digo, pues librería para resolver problemas 2D. Bueno, si todo esto está escrito en inglés, mejor, ¿verdad? Más podremos llegar a más personas. Pero como es para el propósito del taller, lo vamos a hacer en español. Librería para resolver problemas de percolación 2D. Ahora tenemos que elegir si la librería va a ser pública o privada. Eso ya es una opción de ustedes, pero si quieren que nosotros los apoyemos y podamos ver y auditar cómo van aprendiendo, cómo van desarrollando la librería, pues lo recomendable sería pública. Todas nuestras librerías son públicas porque queremos compartir o queremos hacer público desde el inicio del desarrollo de la librería. Normalmente una librería de este tipo no tiene un punto final. Es decir, no, es difícil decidir cuándo la librería está terminada para ser usada. Entonces, como eso es difícil, uno empieza a implementar la librería pensando que va a ser usada desde el principio y por cualquier persona, ¿sí? Esto hace que entremos en un sistema de desarrollo que igual han escuchado, está en una de las preguntas de la semana, que es integración continua, deployment o distribución continua. O sea, continuamente estamos mejorando y publicando, mejorando y publicando. Entonces va a ser pública. Añadimos un README. Un README es un primer fichero de mi repositorio, de mi librería, de la fuente de mi librería. Es un primer fichero, es un LM, ¿sí? Donde habrá unas primeras instrucciones. Añadimos un git ignore, sí. Vamos a usar GitHub y vamos a usar Git. Git lo vamos a usar como controlador
no solo de versiones, sino de coordinador de implementaciones. O sea, usaremos Git para subir y bajar los cambios al repositorio en la nube, que será este repositorio, desde mis clones locales, pero, o sea, como voy a trabajar en esta librería con Liliana, pues Liliana tendrá sus propios forks o sus propios clones locales y usará Git para subir, bajar información, incorporarla al repositorio central, coordinar el histórico en el repositorio central de sus cambios, mis cambios, ¿sí? Entonces, hay una lista, un fichero que se llama .gitignore. Se pone punto en Linux, los ficheros que empiezan por punto son los ficheros ocultos. O sea, miraremos el contenido del directorio de mi proyecto y no veremos el fichero, pero ahí estará. Entonces, este fichero contiene la lista de nombres de los ficheros y directorios que no quiero que Git rastree y haga el seguimiento. O sea, si yo, por ejemplo, hago un directorio que se va a llamar caja de pruebas, porque son mis pruebas, y no quiero que Git crea que eso es parte del código y que lo tiene que subir al repositorio donde estamos colaborando con más gente, pongo caja de pruebas en el gitignore. ¿Sí? Te ofrece además, según lenguaje de programación, una plantilla de gitignore. Vamos a empezar con una plantilla de Python. Es una plantilla en la que supuestamente con un uso más o menos estandarizado ya vienen incluidos los ficheros que no deberían de ser rastreados. Por último, vamos a elegir una licencia. Esto es muy importante y esto yo les voy a recomendar las que nosotros usamos, pero les recomendaría que pues un rato lo perdieran en bucear en internet sobre qué tipos de licencias hay para software libre, código abierto, cuáles son las más recomendables según las expectativas que ustedes tengan. Bueno, casi siempre usamos la licencia del MIT, ¿sí? Es importante licenciar el proyecto desde el principio, sobre todo si esperamos que el proyecto sea en colaboración. Acuérdense que un código es, desde el punto de vista legal y del registro de la propiedad intelectual, es como una obra de arte, es como una canción, es como una novela, como un poema. O sea, no viene regido por, no se rigen los derechos de explotación comercial en un instituto, una autoridad que se dedica a la propiedad industrial, sino que simplemente se puede registrar su autoría y su uso, su reproducción pública, etcétera, viene regulada por la propiedad intelectual, igual que una novela. Así sucede con el software. ¿Cómo? Nuestro propósito es que cualquier persona que lea esta obra pueda escribir una línea y considerarse autor, ¿no? O sea, eso es lo que queremos. Declaramos desde el principio con una licencia que todo el contenido que empezamos a poner desde ya se somete a unas condiciones que son permisivas con el uso, la distribución, la modificación y la copia. Y otra serie de condiciones. Pero de esta manera, todas las líneas de la novela que ya empezamos a escribir tendrán esas condiciones, ¿sí? Si ustedes lo que quieren es proteger su autoría y que no se distribuya, no se modifique, no pueden elegir otro tipo de licencia. Elegir estas licencias, no implican que no vayan a poder explotar comercialmente su obra. O sea, sí lo pueden hacer, pero están abriendo la puerta a que cualquiera pueda agarrar esta novela y escribir otra basado en esta, ¿sí? Cumpliendo unas condiciones como es, por ejemplo, reconocer la autoría, etcétera, etcétera. Ok, entonces, no está de más que echen un ojo a los tipos de licencias que hay, qué significan y qué les ofrecen. Vamos a crear ahora sí el repositorio. Perfecto, este es el repositorio y no tiene absolutamente nada más que las tres cosas que hemos elegido. Un documento en Markdown README, LM, que de hecho es el que estamos viendo y el que el repositorio de GitHub muestra en la primera pantalla. Una licencia
una licencia que podemos ver que este es el texto plano de la licencia, pero aquí hay un pequeño resumen. Es permisiva con el uso comercial, o sea, cualquier persona puede agarrar mi código y usarlo para hacer un uso comercial. Cualquier persona puede distribuirlo, cualquier persona puede modificarlo, cualquier persona puede hacer un uso privado. Existen unas condiciones sobre qué tipo de licencia o no pueda usar después, pero sobre todo las limitaciones importantes es que los autores estamos expresando que nuestro producto no aseguramos que sea funcional, o sea, que tenga liability, que sea confiable, ¿sí? Y no estamos dando ninguna garantía. Esto sucede con la mayoría, si no todas, las herramientas de uso libre y o código abierto. Eh, así sucede. Por eso, por eso nos dejan la posibilidad a que podamos interaccionar con los desarrolladores y decir, oye, esto no funciona, mira, ahora lo arreglo. Y la semana que viene ya tienes una versión que ha parcheado ese problema que detectaste. Esto sería la licencia, así que tenemos el README, tenemos la licencia y tenemos el fichero con la lista de directorios y ficheros que seguramente vamos a producir y que vendrán derivados de cualquier otro proceso, o sea, serán producto de cualquier otro proceso, pero no formarán parte del código, ¿sí? Quizá esta la modifiquemos en una sesión posterior e incluyamos solamente los ficheros que nos viene bien que Git ignore. Ok, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí tenemos muchas otras herramientas, ¿verdad? Conocemos la tabla de problemas o el Board, donde los desarrolladores se van a comunicar o los usuarios con los desarrolladores o los usuarios con los usuarios. Abriendo nuevos issues, podemos notificar un tema, he descubierto este problema, el problema se reproduce así, submito, lanzo el nuevo issue y aparecerá aquí en esta tabla. Los otros desarrolladores y usuarios lo verán, contestarán y se comenzará una discusión. Bien, hay una sección para hacer solicitudes de implementación, ¿sí? Dedicaremos una sesión a ver cómo funciona. Estas solicitudes de implementación las pueden hacer miembros del equipo de desarrollo si han pactado que esa va a ser la dinámica o la pueden hacer otros usuarios externos. Estas solicitudes de implementación sí serán revisadas y moderadas por los desarrolladores. Hay una serie de acciones automatizadas que se llaman GitHub Actions y que veremos y usaremos sobre todo para automatizar los tests y para automatizar la documentación en web y la distribución en el canal de Conda. Pero ahora mismo quizá lo que nos pueda importar es la sección de Insights. Aquí veremos cuánto código está metiendo quién. O sea, es público. Esto es muy relevante. Dentro de lo que es la ciencia abierta o dentro de lo que es el desarrollo de una herramienta libre, lo que respetamos es la autoría de quién hizo qué. Es decir, quizá ya no es tan importante comunicar yo he hecho esto en un artículo científico o registrarlo, ¿no? Y decir, no, yo he hecho esto. No, o sea, aquí en la herramienta, a medida que Liliana vaya incorporando líneas, veremos qué líneas específicamente y cuántas palabras de código ha implementado ella, cuántas ha implementado Eric, ¿sí? Es un proceso transparente y justo. O sea, en el futuro cualquier persona, incluso usuario, que pueda implementar una corrección, se verá reflejado aquí. Y aquí se verá, sin necesidad de que ustedes reclamen la autoría, se verá que ustedes han introducido, por ejemplo, pues 4.900 líneas de código de las 5.200 que tiene la herramienta. ¿Sí? Es claro, entonces, quién es el autor y responsable. Pero también es otra manera de gratificar a quien hace una contribución que se ve aquí reflejado que ha contribuido. ¿De acuerdo?
Podemos cambiar otra serie de opciones que tiene el repositorio, como por ejemplo, por dónde sacaremos las páginas web, si habilitamos o no un área de discusiones, lo iremos viendo poco a poco. Ahora, el objetivo es crear el repositorio y darle estructura. Veremos que podemos versionar y hablaremos cómo iremos dándole número de versión al producto, a pesar de que sea integración continua y liberación continua. Le daremos versiones al producto. Y aquí vemos si alguien lo ha forqueado, alguien ha podido tomar este código para probarlo, para jugar, para aprender o para desarrollar otra herramienta. Lo veremos aquí. Y por último, aquí hay una sección donde puedo poner la web donde estará la documentación y una serie de tópicos para que quien haga uso de las herramientas de búsqueda de GitHub lo encuentre. Por ejemplo, podemos hacer Python, podemos hacer taller y podemos decir, por ejemplo, percolación. Sí. Guardo los cambios y aparecerán aquí. ¿Voy a desarrollar la herramienta aquí, en esta página? No, no vamos a hacer el desarrollo en esta página. O sea, esto es el repositorio en la nube y lo vamos a considerar el repositorio central. Ahora, yo podría decidir, si estoy trabajando con más gente, cuál va a ser la dinámica. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que hace, o sea, para los ingenieros de cómputo que trabajan en equipos de desarrollo. Hay que decidir qué estrategia se lleva en el equipo para poder coordinar la implementación. Por ejemplo, podríamos decidir, mira, este repositorio es el último repositorio donde solo pondremos las cosas que funcionan. De tal manera que esto será lo que liberará el producto que el usuario usará. Pero quizá Eric se va a dedicar a implementar la parte A, Liliana la parte B, Eduardo la parte C y yo la parte D. Y lo vamos a hacer por separado. Aquí solo lo subiremos cuando esas partes funcionen bien, ¿sí? Entonces, cada uno va a hacer su fork. O sea, viene aquí y dice, yo voy a hacer mi fork, crear nuevo fork. Lo creo. Perfecto. Entonces, este es el repositorio de mi fork, de mi derivación del proyecto. Este es el repositorio central, está en la UIBCDF, dice ha sido forqueado de percolación de la UIBCDF, pero este es el tuyo. Ok, yo puedo hacer aquí modificaciones y probarlas sin alterar a lo que hay en el repositorio central. Incluso podría decirle a Liliana, mira, échale un ojo a lo que he implementado que está en mi fork y ella incluso puede añadir correcciones y después de aquí las subiremos al repositorio central. Esta es una manera de coordinar, o sea, contado de manera muy sencilla, un equipo de desarrollo, ¿sí? No vamos, o sea, no lo vamos a hacer tan complejo. O sea, vamos a ir a algo más sencillo para aprender a resolver la implementación de la librería. Vamos a olvidar el fork y vamos a clonar localmente en mi computadora este proyecto. De tal manera que entonces habrá dos repositorios, uno en la nube, que será el repositorio original remoto, y un clon del repositorio en mi computadora para que trabaje localmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Si están viendo esto, lo voy a hacer, espero que sea suficientemente grande el tipo de letra. Podemos hacer gh, es un comando de GitHub, repo, clone, voy a clonar el repositorio. ¿Dónde está? El usuario está en la UIBCDF y el nombre es percolación en mayúscula. Y en este momento estoy clonando y trayendo ese proyecto. Ese proyecto ahora aparece en mi computadora como un directorio. Y como ven,
veo la licencia, veo el fichero LM, no veo el gitignore porque está oculto. ls-alh para ver los ficheros ocultos, aquí está. Y este es su contenido. Yo puedo modificar aquí y crear nuevos ficheros, nuevos directorios, puedo modificar cosas y después las subiré al repositorio. Entonces voy a trabajar localmente y cuando me vaya a ir a casa o cuando considere que ya está, lo subiré al repositorio remoto. ¿Sí? Así vamos a trabajar. Primera cuestión que vamos a crear. Vamos a darle estructura en el poquito tiempo que nos queda de la sesión. Vamos a darle estructura. Lo primero de todo es decidir dónde va a ir el código. Ok, hay un convenio que más o menos todo el mundo respeta, y es que el código fuente de la librería va en un directorio con el mismo nombre del paquete que distribuirás. Es decir, si yo voy a hacer import percolación en minúscula, el directorio donde esté el código se va a llamar percolación. mkdir percolación. Este directorio es el que albergará toda la librería en sí, el código. ¿Sí? Ahí implementaremos la librería. Vale. ¿Dónde se testea? Hay otro convenio, ¿sí? Y tiene un sentido, tiene un porqué. Dice que el directorio de la batería de test debe ser un directorio dentro del directorio que alberga el código fuente, o sea, junto con el código fuente, en el primer nivel. Entonces, dentro de percolación, en minúsculas, vamos a crear el directorio test. Ok. Más. Necesitamos un directorio donde poner la documentación. Sí. Usualmente ponemos la documentación en un directorio que se llama docs. En el mismo nivel, en el primer nivel, en la carpeta del repositorio, está mi código fuente. ¿Qué más cosas necesitamos? Necesitamos un directorio donde pondremos herramientas para los desarrolladores. Ese directorio se va a llamar DevTools. Allí pondremos instrucciones sobre cómo se compila, por ejemplo, cómo se empaqueta el paquete de Conda y cómo se distribuye. O cuáles son las dependencias necesarias para ejecutar este proyecto. Entonces ya tenemos el código fuente, ya tenemos la documentación, ya tenemos la carpeta del testeo, el directorio del testeo dentro de percolación, ya tenemos dónde irá DevTools. Faltan muchas cosas, es cierto, faltan muchas cosas, pero vamos a ir poco a poco. Voy a revisar la lista de tareas que hemos escrito aquí para que hagan ustedes. El Ignore DevTools, el docs ya está. Ok. Perfecto. Dos cosas más vamos a hacer antes de dejarlo en este punto. Automatizaremos tareas con las acciones de GitHub. Y esos flujos de trabajo que automatizaremos, y eso será automatizar lo que se llama el CI, que es la integración continua, o sea, la ejecución de la batería de test, o la liberación de la documentación, o la liberación del paquete en Conda, esos flujos de trabajo los tenemos que ubicar en una carpeta oculta, por eso empieza con punto, que se llama .github. Y por último, para que la librería, vamos a ponerle el único fichero que va a tener, digamos, de la librería en sí, para que el directorio percolación sea reconocido por el interpretador Python como la primera caja, la primera estructura, el primer nivel de complejidad de una librería de Python, ¿sí? Tenemos que incluir un fichero
que se llama guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, file. Esto ya lo veremos más adelante. Ok, ya tenemos la estructura de mi repositorio para empezar a trabajar. Faltan muchas cosas por incluir. Las instrucciones de instalación, ¿sí? Para poder probarla, lo haremos en la siguiente sesión. Cómo vamos a decidir el versionado y la versión y que haya una herramienta para que invocando a mi librería y pidiéndole la versión te diga cuál es la versión. Faltan los flujos de trabajo de los GitHub Actions, falta la documentación, el testeo, las herramientas de desarrollo. Faltan muchas cosas, pero al menos ya tenemos las cajas donde ir metiendo las primeras cosas, ¿sí? Entonces, por último, voy a subir esto a mi repositorio en la nube. O sea, así está ahora mismo. Los directorios vacíos no van a subir. O sea, es mejor que pongamos algo, aunque sea para borrarlo después, o sea, ficheros que vayamos a borrar después. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear unos ficheros que se llaman README, que van a ser un poco de paja ahora mismo, solamente para que todo suba bien, dentro de los directorios que provisionalmente están vacíos, que son DevTools, Docs, Percolación tiene un init, vamos a ponerlo en el de test. Entonces, ya queremos subir el estado de mi proyecto al repositorio remoto en la nube. Añado los cambios. Bueno, pueden hacer git status para ver cuál es el status. Y efectivamente el status git le dice a uno que hay 3 directorios que no conocía y que no está rastreando. Entonces, si los quieres añadir a la posibilidad de que ellos los rastreen, podemos hacer git add y el nombre del directorio o el fichero, o podemos poner --all de todo. Quiero añadir todo. Hago git status de nuevo y lo que tenemos es los ficheros nuevos que ya rastrea con sus directorios y podemos comprometer los cambios. Podríamos seguir trabajando, pero comprometer los cambios es decirle a Git, mira, en tu libreta, donde vas haciendo el registro del histórico y los cambios, haz una marca, pon la fecha de hoy y guarda cómo están, cuál es el estado de esos ficheros y, por lo tanto, de este repositorio. Entonces, para hacer el commit, hacemos git espacio commit menos m de mensaje y ahora aquí añadimos un pequeño texto que tiene que ser lo suficientemente informativo como para que el resto de colaboradores entiendan qué es lo que uno ha comprometido. En este caso vamos a poner primera estructura de la librería. Hago el commit, ya está registrado en Git, en mi Git local, y ahora le digo a Git, empuja, push, los cambios y este commit al repositorio remoto. Listo. Ahora ya refrescaré esta página y veré que lo que he creado localmente ya aparece, ¿sí? Y aparece además la lista de commits y podemos ver con el comentario que yo hice qué archivos cambiaron y qué fue añadido, qué fue removido, ¿sí? Y por quién. Y podemos, pasado mañana, devolver el estado del proyecto a este mismo punto si consideramos necesario. Ok. Dicho esto, el reto es reproducir esto ustedes para poder empezar a implementar su librería y aprender sobre la marcha y echarles una mano en esa tarea. Y responder a las preguntas que encontrarán en la web, aquí en la sección de preguntas de la semana. Son preguntas breves. Algunas solo están para dar pie a cuestiones que abordaremos en la sesión que viene. Ya solo me queda despedirnos y decirles, nos vamos a despedir de las personas que puedan estar viendo este vídeo en YouTube.
Vamos a parar la grabación y quedan todavía 10 minutos por si tienen alguna inquietud, alguna duda o alguna pregunta que podamos hablar de manera presencial.